Y decíamos hace 2 domingos, yo les decía, qué interesante sería el que podamos meternos a la palabra de Dios entre semana y leer esos 11 capítulos para que sepamos de qué está hablando Pablo, que podamos comprender a qué se refiere Pablo. Porque ha estado describiendo o hace una descripción de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, lo que encontramos ahí. Y basado en todo eso, Pablo ahora nos lleva a nuestra respuesta. Acciona, presenta, responde. Y dijimos, lo mismo hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. ¿Se acuerda? ¿Qué dijimos? Los primeros 3 capítulos de Efesios está hablando de todo lo que hemos recibido, de todo lo que nos ha sido dado. Nos dio la salvación, nacimos de nuevo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida, y todo por gracia mediante la fe. Todo eso nos explica el capítulos 1, 2 y 3. Pero al entrar al 4, ahora utiliza lógicamente otra vez el conector. Dice 4:1 de Efesios. Yo pues, o sea, por lo tanto, debido a todo lo que te dije los 3 capítulos anteriores, ahora te estoy diciendo. Y otra vez, os ruego, lo mismo, ¿se fija? Os ruego. Es una petición acompañada, pero con autoridad apostólica del apóstol Pablo. Os ruego, ¿no? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se fija, ya nos expuso, ahora tenemos que responder, tenemos una responsabilidad, tenemos que accionar. Tanto en Efesios como en Romanos, Pablo pasa de la exposición de las realidades a la exhortación. Nos da los indicativos y luego nos da los imperativos. Debido a todo esto que es, ahora tú debes actuar. Ya no es nada más sigue disfrutando y ya, sino nos impulsa a actuar. Está declarando primero las misericordias de Dios, los hechos, las buenas nuevas del evangelio y lo que Dios nos ha dado, y luego vienen los imperativos. Empieza diciendo, presenta tu cuerpo. Presenta tu cuerpo, ¿sí? Exhortaciones a vivir de una manera coherente con la verdad del evangelio. Y dijimos, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no primero me porto bien y luego aprendo, verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque todo comportamiento se hace por una razón. Lo que hacemos siempre está justificado por algo que lo impulsa o que creemos. Hay un motivo por lo que hacemos las cosas. Inclusive hay algunos que viven como lo hacen, creyendo que sus obras van a poner a Dios en deuda, que lo van a convencer, que lo van a suavizar y lo van a obligar a tratarlos en una forma especial. Esto no es lo que enseña la Biblia. Pero tampoco quiere decir que puedo vivir como se me pegue la gana. Estos son los contrastes. El evangelio nos lleva, que debido a todo esto que tienes aquí, ahora tienes la oportunidad de arrepentirte, ¿sí? De cambiar, de ser renovado en tu manera de vivir, de pensar, para que podamos experimentar lo que Dios tiene. Nos impulsa a la acción. Hacemos lo que hacemos porque Dios hizo lo que hizo. No obedecemos para ganar el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios. ¿Cómo no vamos a obedecer? Es la lógica que Dios está usando con Pablo. Nos está rogando a vivir de una cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por nosotros. Decíamos, es una especie de seducción. Nos dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por las misericordias de Dios. ¿Y se acuerda que dijimos misericordias? Inclusive la palabra misericordia, se ve que aparece más de 350 veces en el Antiguo Testamento. Inclusive ya aparece unas 30 veces en el Nuevo. O sea, no es una palabra nada más hacia el aventón. Tiene un significado muy amplio, pero muy difícil de definir con exactitud también. Y más puede ser que nos pueda confundir cuando habla de misericordias en lugar de una misericordia. Es porque esa misericordia o las misericordias abarcan el amor, la gracia, la bondad, el perdón, ¿sí? La fe y la justicia. Todas las facetas de las misericordias. Nos recuerda lógicamente que nosotros hacemos esto movidos por la misericordia que Dios nos muestra cada día. Tenemos que detenernos a reflexionar en todo lo que Dios ha hecho, pero no para que nos quedemos ahí, sino para que respondamos. Esa es la intención de esta transición. Dios nos manda que hagamos esto y Él hace posible que podamos lograrlo. Nos ha dado su Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Y entonces tenemos que caminar. Las misericordias de Dios proveen el fundamento
para nuestro diario vivir. También estudiamos, lógicamente, que al hablar de las misericordias de Dios, como les digo, es ese punto plural, ¿sí? Muchas formas de manifestarse la misericordia, y por eso creemos que el apóstol Pablo utiliza el plural. Y de ahí surgen los temas de enero que dijimos: su gracia, su amor, su justicia y su fe, de alguna manera. Hay muchas más características o facetas de sus misericordias. Inclusive, con que leamos los primeros 11 capítulos los vamos a encontrar. No hay tiempo de verlos todos, es lógico. Y a la luz de estas misericordias, pasadas, presentes y futuras, Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos creer que estas misericordias divinas son las que nos obligan o nos persuaden a obedecer. De eso se trata. La justicia de Dios opera en nosotros mediante la fe. Y esa justicia nos hace justificados, nos justifica. Estar justificados es lo contrario de estar condenados. El problema, ¿sabes cuál es de la humanidad? Que no sé, se ha perdido en esa cosmovisión de la que hablábamos en el primer domingo de enero, en esa cosmovisión del mundo, se ha perdido el concepto de una condición de depravación total en la que el ser humano nos encontramos sin Cristo. Porque si no reconocemos esa depravación total, ¿yo para qué quiero a Cristo? Puedo decir: yo no necesito nada si yo soy bueno. ¿Sí me doy a entender? Pero por eso la Biblia, inclusive a veces, aunque a algunas personas no les agrada esta descripción, pero yo digo, el Evangelio tiene unas buenas nuevas y unas malas nuevas. ¿Cuáles son las malas nuevas? Que nacemos en pecado, que estamos destituidos de Dios, que merecemos el infierno, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que empezar por las malas. A ver, me estoy ahogando, necesito un rescate. Y entonces ahora sí vienen las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces dicen: ¿sabes qué? En Cristo, mediante la fe, por pura gracia, somos rescatados, somos salvos, perdonados, y nos otorga la vida eterna y sobre todo la habilidad para vivir como a Dios le agrada. De eso se trata el Evangelio. ¿Se acuerda que decíamos el Evangelio completo? Ese es el Evangelio completo. No nada más una faceta de la gracia y no nada más una faceta de las obras. Es gracia que produce o seduce a las buenas obras. De eso se trata el Evangelio. Y esa justicia de Dios opera mediante la fe. Y esa justicia de Dios nos justifica, nos hace justificados. Porque estábamos condenados por el mismo Dios a causa de nuestros pecados. Pecados que no pueden quedar impunes. Tiene que haber una solución. No somos buenos ni tan buenos como para llegar al cielo por nuestros propios méritos. Dice Romanos 3:23, por cuanto ¿quiénes? Todos, por cuanto todos, y yo le pondría pecamos, no nada más pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados, desconectados. Esa es la condición en la que todo ser humano sin Cristo nos encontramos o se encuentran. Gracias a Dios ya no estamos todos así. Destituidos, separados de Dios. Tenemos que ver esta condición sin Cristo. Si tú estás aquí en esta tarde y no has entregado tu vida a Cristo, mira, déjame decirte, varón, mujer, estás destituido de la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra misma de Dios. Estás desconectado, estás separado de Dios. Y nadie queda excluido por más bueno que se pueda sentir alguien. Ahora vámonos a Romanos 5:12. Es tratar de conectar estas misericordias de la gracia y la fe, tratar de conectarlos precisamente a, justificación y fe, que es nuestro tema de hoy. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Ay, Adancito. ¿Qué le iremos a decir allá en el cielo? Ven para acá tantito, una pamba china. Y por el pecado de ese hombre, la muerte. ¿Se diga? Bien claro. El Evangelio es bien claro, mis hermanos. No sé por qué quieren disfrazarlo y adornarlo y ponerle florecitas y colorcitos multicolores y tomando el color del arco iris, pero así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos nacemos en ese estado de condenación debido al pecado heredado. Te guste o no, es la realidad. Es lo que en la
teología se conoce como depravación total. No suena muy atractivo, pero ¿sabías que cuando naciste a este mundo, naciste como un depravado? Eso dice la Biblia, depravación total. Mientras no lo reconozcamos, no vemos necesidad de Cristo. No vemos necesidad de salvación, depravación total. Así está viviendo el mundo. Es la cosmovisión del mundo. Y Dios, a través de este tema, en este año nos está llevando a no dejarnos moldear ni dejarnos llevar por la cosmovisión del mundo. Nosotros nos guiamos por una cosmovisión bíblica, ¿recuerdan? Lo dejamos bien claro el primer domingo del año. Y ahí está en redes, ahí está en las aplicaciones como Spotify, ahí está otra vez, usted lo puede escuchar cuando va manejando, puede escuchar para que conozca dónde nos está llevando Dios en este 2025. Porque se marcó la línea con toda claridad desde ese primer domingo de este año. Es necesario que estemos al tanto, todos nacemos así. Y así vivíamos tú y yo antes. No quiero decir, hay pecadores, así estábamos tú y yo. Mire lo que dice Efesios 2. Efesios 2, los primeros 2 versículos. Dice que nos dio vida. ¿A quién? A nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no nada más los que heredaste de Adán y Eva. Mira lo que dice el versículo 2. En los cuales anduviste. No te hagas. Anduviste en otro tiempo. Gracias a Dios que es en otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente, dejándote moldear por la cosmovisión del mundo. Así vivíamos sin Cristo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, la serpiente. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Pero nosotros estamos habilitados para obedecer, estamos seducidos para hacerlo. Hemos violado la ley divina y merecemos su castigo. Y Dios, un juez justo, no puede pasar por alto la maldad y el pecado. Para nada. Necesitamos una declaratoria, un estatus legal que nos permita estar a cuentas con Dios y en una relación correcta con Él. Que ya no estemos destituidos de la presencia de Dios. Y Dios ha previsto ese estatus en Cristo y la Biblia le llama a eso justicia de Dios. La justicia de Dios. Regrésese a Romanos capítulo 3, versículo 21. Tome nota porque vamos a ver muchos pasajes el día de hoy. 3, 21 y 22 de Romanos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya había sido anunciado. Inclusive ahorita nuestro hermano Rubén nos leyó un pasaje de Isaías en donde está hablando de que iba a suceder todo esto. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es importante porque no hay diferencia. Nadie puede de otra manera. No nos podemos justificar. La justicia que viene de Dios por medio de la fe, que es precisamente donde nos conectamos con el tema de hoy. Sus misericordias, su justicia y la fe. Ahora vámonos a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9. A mí siempre me sorprende cómo Dios trató con Pablo. No sé qué tanto sepas de la historia del apóstol Pablo, pero ¿sabías que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo? Y allá estuvo no sé cuánto tiempo y fue enseñado directamente por Jesucristo en un ámbito perfectamente santo. Y entonces podemos comprender por qué la unción que Dios le dio. Filipenses 3:9. Y dice, y ser hallados en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué dicen algunos? No, es que yo no creo que Dios sea tan malo. ¿A poco Dios va a mandar a todo el mundo al infierno? Mira, Dios no va a mandar a nadie al infierno, tienes razón. Los que se van al infierno es porque quieren irse al infierno. Lo hemos enseñado. La Biblia dice con toda claridad que el infierno no fue creado para los seres humanos. Fue creado para el diablo y sus secuaces. ¿Quieres acompañarlo? Pues adelante, dice Dios. No creas en Jesucristo y vas a tener entrada derechito. Es lo que enseña el Evangelio.
La justicia, no la nuestra, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Esa es la verdadera justicia. Dios ha provisto en Cristo su justicia. No nos dejó a la deriva, no nos dejó en esa condición. Jesús logró nuestra justificación en su muerte y su resurrección. Romanos 4:25, vuelve a la cargada con este tema. Romanos 4:25, el cual, hablando de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cuáles? Muchas. Y resucitado para nuestra justificación. Esa es la justicia de Dios, no la tuya. No la tuya. ¿Te has fijado que somos bien chistosos para aplicar la justicia? Te pongo un ejemplo muy cotidiano. Vas manejando, ¿sí? Llegas a un alto, ¿sí? Está en rojo y de repente se pone en verde y ves que alguien se pasa el rojo. Lo ves pasar y dices, ¡ay! ¿Dónde está un policía? Lo deberían agarrar, que lo multen por haberse pasado el alto, ¿verdad que sí? Ahora voltea el papel. Tú vas manejando, se te pone en amarillo, le aceleras y te toca rojo. ¿Y qué dirías? Que no haya un policía, ¿verdad? Que no haya un policía para que no me agarren. Esa es nuestra propia justicia y lo mismo lo es en la salvación. No, yo no creo que Dios me vaya a mandar a mí al infierno si yo paso aquí al frente a predicar. Yo estoy de pastor, yo soy Paquito y no hago travesuras, ¿no? Yo me porto bien, yo no golpeo a mi esposa, yo no he matado a nadie. ¿Sí se fija? Mientras no se aplique la justicia de Dios, no la tuya, no serás justificado. No apliquemos nuestra propia justicia. Somos perdonados y nuestra condena queda removida. Y esa es la justificación que Cristo logró por ti. Eso fue. Y la doctrina de la justificación enseña que Cristo lleva nuestra condena. Dios puso sobre Jesucristo todo nuestro pecado. Y entonces es Dios el único que puede y el único que emite un veredicto. Somos perdonados y declarados justos ante Dios. No había otra forma. Tú no te puedes declarar justo, yo tampoco. Dios ahora nos ve como si hubiéramos cumplido todas las demandas de la ley. ¿No te parece increíble, maravillosa su justicia? No te lo mereces, yo tampoco. Estamos parejitos. Yo tampoco. Y entonces encontramos sentido a lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Te pones a dar cuenta de lo que Dios hizo? A un ser perfecto como nuestro Señor Jesucristo, que no pecó en lo absoluto. Y Dios agarra todo el pecado tuyo, el mío, que no son travesuras, son pecados, y sobre Jesús, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado con un propósito, para que tú y yo fuésemos hechos, no para que lo creamos y nos creamos ni nos declaremos, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿No te parece increíble esta justicia de Dios que si no fuera aplicada todos aquí iríamos camino al infierno? Por eso cantaba ahorita Rubén, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay poder del pecado, ya no hay poder de la muerte. No quiere decir que no te vas a morir, lo siento mucho, ¿verdad? Sí, te va a llegar igual que a mí, a unos más rápido que a otros por la edad. Pero ¿dónde está, oh muerte? Ese es a causa de lo que Cristo sufrió siendo tratado como un pecador. Dios nos considera y nos declara justos ante Él. ¿Alguien pagó? Sí. ¿Alguien tenía que morir? Sí. Y no fui yo. ¿No te das cuenta? Ese es precisamente el evangelio. Ser justificados es ser declarados y estimados justos, pero por Dios, no por mí mismo, como si hubiéramos cumplido todas las demandas de su justicia perfecta, porque quien las cumplió fue Jesucristo, yo no, ni tú. Esto hace la gran diferencia y es solamente mediante la fe en la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y por eso también entendemos Romanos 5:1, que habla de justificación. Justificados
pues, otra vez, se fija el conector. Justificados pues, ¿cómo? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Aquí también está conectando la fe con la justicia de Dios. No nos ganamos este estatus legal de justificados, sino que es un regalo del cielo que recibimos por fe. Por fe. Y al decir por la fe, Pablo está confirmando que no es por obras. ¿Se acuerda que dijimos? Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego sigue diciendo el versículo 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Salvos por gracia mediante la fe, pero ahora la segunda parte, el otro lado del evangelio. Entonces ahora presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Es de lo que nos está hablando todo. No hay méritos nuestros. No estamos apoyados en nuestra virtud, en nuestra bondad, nuestra obediencia para ser salvos. No sé, pero sí estamos basándonos en que debe haber una respuesta de obediencia en nuestras vidas. Romanos 5:17, otro pasaje más. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Qué increíble. Somos justificados solo por la fe en Jesucristo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo así? Y es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón todo este 2025. Tiene que haber una transformación a través de la renovación de nuestro entendimiento, que es lo que vamos a seguir viendo meses después. Justificados por la fe. Y aquí nos está diciendo Romanos 5:1, nos asegura que el resultado de todo esto es que ahora estamos en paz con Dios. A veces andamos buscando la paz de Dios cuando no estamos en paz con Dios. Si no has entregado tu vida a Cristo, si no has entregado tu vida a Dios, no has puesto tu fe en Jesucristo, perdóname, pero no estás en paz con Dios. La Biblia nos dice que inclusive estás en enemistad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué fea palabra cuando se habla de Dios, que dices, oye, ¿sabías que antes eras enemigo de Dios? No, yo nunca he sido enemigo de Dios. La Biblia dice que eso eras enemigo, estábamos enemistados con Él. Y Dios nos reconcilió mediante la obra de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer ahora, hermano, mi hermana? ¿Qué vas a hacer? Paz con Dios. Estamos en paz con Dios y entonces ahora sí podemos experimentar la paz de Dios. El problema está que todo el mundo anda buscando la paz de Dios, pero no está en paz con Dios. Quieren establecer su propia justicia y así no funciona la justicia de Dios. Y todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, al llevar nuestra condena en la cruz, removió nuestros pecados y la enemistad que teníamos con Dios. ¿No te parece increíble? No hiciste nada al respecto. Ahora sí, acciona, obedece. Cristo es quien nos reconcilia con nuestro Creador al llevar en su cuerpo nuestro castigo. Es el sacrificio mismo que cambia la enemistad en reconciliación y transforma nuestras vidas para vivir como a Dios le agrada. Ese es el mensaje del Evangelio completo que debemos estar escuchando, compartiendo, predicando y compartiendo. Esto es lo que está lanzando Dios para nosotros en este 2025 y seguiremos haciéndolo. Así que por eso damos oportunidad. Si estás aquí en esta tarde, no has entregado tu vida a Cristo, no sabes si te mueres a dónde te vas a ir y quieres dejar eso resuelto, esta es tu oportunidad, la que te está dando Dios. Porque lo más terrible de la existencia humana es estar peleados con Dios.
Y sin Cristo estás peleado con Dios, aunque no lo quieras reconocer. Y la gran solución se llama Cristo Jesús, nuestra paz. Y si pones tu fe en Cristo hoy, Dios te va a otorgar la justificación de tus pecados y entonces estarás recibiendo la paz con Dios. Se acabará esa enemistad. La salvación es un regalo que se da por gracia y se recibe por fe. Es para los pecadores que se arrepienten y reciben la gracia de Dios. Y entonces somos habilitados para vivir vidas de obediencia. Aunque las misericordias de Dios nunca se acaban, tu oportunidad de recibirlas puede terminarse. Tú no sabes lo que va a suceder cuando salgamos de aquí. Es más, ni siquiera sabes lo que puede suceder ahorita en este instante. Recuerdo hace algunos años que así estábamos hablando y algo dije de un temblor y tembló. No sé si ustedes, quién estaba aquí. Y digo, órale, como que Dios nos dio una llamadita de atención que podamos, ¿sí?, tomar esa decisión. Es una decisión que debes hacer en vida. Entregar tu vida a Cristo. Y te diría, ven a Jesús ahora. Ven a Jesús ahora. Y si deseas caminar, empezar así, quedando en paz con Dios, entregando tu vida a Cristo, yo te quiero invitar a que levantes tu mano, que te digas, yo quiero entregar mi vida a Dios. Yo quiero empezar a caminar de esta forma. No quiero estar viviendo inseguro. No quiero estar en enemistad con Dios. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. A veces me inquieta mucho cuando ya que termina la reunión, algunos se acercan. Es que, ¿sabe qué, pastor? Me dio pena levantar la mano. Y yo digo, ¿por qué te da pena? De todas maneras ya estás diciéndolo, ¿no? Y conste que no voy a dar nombres, no se preocupe, pero no esperes a estar allá afuera en el pasillo. ¿Por qué no levantas ahorita la mano para que nos gocemos todo? Dicen los evangelios que cuando un pecador entrega su vida a Cristo, cuando se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Queremos hacer fiesta aquí junto contigo por ese paso que quieras dar. Esta es tu oportunidad. No lo dejes pasar. Levanta tu mano y di, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga. Es exactamente, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Claro que sí. Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Así es, de esto se trata, entregar nuestra vida. Por ahí se comienza. Y entonces, cuando des este paso, el Espíritu Santo va a ser puesto y derramado sobre tu vida. Y ese Espíritu Santo tiene el poder para que puedas enfrentar toda tentación y puedas entonces presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Hay fiesta en el cielo ahora. Se van a acercar con ustedes algunos hermanos ahorita y van a platicar con ustedes para asegurarse de dar este paso, porque es cómo se empieza. No quiere decir que eso es todo, pero cómo se empieza diciendo, Señor Jesús, yo creo que moriste por mí en la cruz, que mis pecados quedaron crucificados, que si yo pongo mi fe en ti, ahora entonces mis pecados son perdonados y me adoptas como un hijo tuyo para empezar a vivir como a Dios te agrada. Algo así sencillo, es con tus palabras, las palabras de tu corazón, pero entregando tu vida a Cristo, que es el paso que vas a dar o estás dando. Yo los felicito porque están dando la mejor decisión de toda su existencia y va a dejar resuelto el que caminar hacia adelante. Dios les bendiga y nos gozamos con ustedes. Y ahí está el equipo de evangelismo para que puedan atenderlos. Iglesia, qué gran noticia estamos recibiendo a través de esta temática de enero. Dios misericordioso, Dios fiel, envió a su Hijo a morir en una cruz. Date cuenta, mi hermano, mi hermana, como la mayor muestra de su amor y fidelidad, como nunca fue visto. Cristo es nuestra roca de la eternidad. En su sangre podemos lavarnos y somos habilitados para dar pasos de obediencia. Ahora sí podemos comprender por qué el apóstol Pablo habla de os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y de eso estaríamos hablando a partir de la serie de febrero. Es que estemos expectantes, pero podemos dar los pasos de inmediato. Comienza tu día presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, para que empecemos a comprobar y a disfrutar esa habilidad para poder obedecer como Dios desea que lo hagamos. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios, por tu palabra, que puede a veces parecer un poco fuerte, pero el Evangelio siempre es un
mensaje que confronta. Son buenas nuevas, sí, pero confrontan. Y te damos gracias porque esa confrontación viene de ti y es la que podemos experimentar. Permítenos, Señor, decidir cada día levantarnos, venir con Dios y decir, Padre, aquí estoy, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Cada día, cada mañana, Señor, habilítanos para eso, porque queremos vivir vidas de obediencia, de resultado, de fruto digno del arrepentimiento en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.